pero desde que se comete un delito en adelante ya sale plata, porque interviene el Estado, jueces, médicos eventualmente, peritos, todo eso pagado por todos. Y luego, cuando está en la cárcel, de nuevo. A mí me parece un disparate. Yo te digo, esa es mi opinión personal, la justicia después dirá, pero a mí me parece un disparate. Todo demuestra lo decadente que somos como país y no es así. Yo conozco a un caso de un hombre que estudió en la cárcel y se recibió y hoy trabaja como abogado. No es tan así que no se consigue nada, dice. Mira, es un caos cruzar Rivadavia y 25 de mayo en horario pico, necesitamos un semáforo, tiene razón. Rivadavia y 25 de mayo es un caos. El sistema de reinserción... Perdón, no Rivadavia y Mitre es otro. Rivadavia y Mitre y de Anfunes, Rivadavia y de Anfunes... Ah, sí, es verdad. Y la gente tiene que cruzar así como... Sí, es como si una maratón. Parece esos juegos electrónicos feos. El sistema de reinserción no sirve porque la provincia no tiene fondo para crear talleres de laborterapia para que los presos salgan hombres y mujeres de bien. Bueno, ahí está, bueno, llegaron muchos mensajes más, pero vamos a hablar con la senadora nacional, Cristina Fiore. ¿Cómo le va, senadora? ¿Cómo está? Bienvenida, buen día. Buenos días. ¿Qué opina? Antes de pasar al tema. De los semáforos, bueno, sí, de los semáforos que nos faltan por todos lados. Faltan dos cosas, ¿no? A mí me parece que con el tema del semáforo. Uno, la gente ve un peatón y acelera, no frena. Sí. Y segundo, el amarillo es verde. Totalmente de acuerdo. Y además que falta el semáforo. O sea, son tres cosas. Sí, pero el tema de la conducta del quien va conduciendo, digamos, me parece que sí, deja mucho que desear. Hay un dibujito animado de Walt Disney que está muy bueno. Bueno, en mi época se llamaba Goofy, ahora no sé cómo es el perrito Tribilín, que se subía, Goofy era o Tribilín era una persona buena, que amaba a los animales, respetaba a la gente, pero subía al auto y se transformaba, entonces salían los colmillos y manejaba y claro, se parece transformaba que esa arriba del auto. transformación tenemos arriba del auto. Lamentablemente, ¿no? Aparte, auto más grande se lleva puesto todo lo que sea más chico. Es como la cadena alimenticia en la calle. Te vas comiendo, te devora. En El atroz encanto de ser argentino, un libro muy bueno, está justo lo que vos estabas señalando. Lamentablemente es así. Bueno, senadora, ¿qué opina del gremio de presos? Un gremio para presos. Hoy ya estuvo acá antes que usted no escuchó la entrevista, estuvo el doctor Pedrosa, Santiago Pedrosa, lleva adelante un gremio, dice que en Salta ya tendría más de 4.000 afiliados. Sí. Mañana se presenta la propuesta del Ministerio de Trabajo y de Nación. Mañana se presenta el Ministerio de Trabajo de Nación. La verdad que me parece original. Escuchaba lo que planteaba la gente y yo honestamente estoy de acuerdo con el planteo más bien de la gente. ¿En qué sentido? Yo creo que el preso tiene obviamente sus derechos a ser bien tratado y demás, pero hay una demanda tremenda de la gente por justicia. O sea, uno hoy en día camina y quienes terminan encerrados es la gente. Convengamos que todas las casas tuvieron que poner rejas, hay que tener un montón de cuidado. Mis padres viven en pleno centro y viven robando el tema de los autos y demás, con lo cual a veces ese tipo de conductas dan alguna... ¿Cárceles privadas donde el preso labure y pague lo que gasta? Es que debiera ser así. En otras épocas me acuerdo que quien estaba en la cárcel tenía que hacer trabajos. Además hay una cosa que para mí es clave: el ocio es la madre de todos los vicios. A mí me parece muy bueno el tema del trabajo, y cuando escuchaba el tema de la reincidencia, hay algo que está demostrado y que es muy interesante, que es como el estudio, y escuchaba a uno de los oyentes que decían que un preso que se recibió de abogado, es real, está demostrado que los estudios van quitando la reincidencia, y a medida que el preso tiene la posibilidad de ir estudiando, hacer el primario, el secundario y más, si realiza estudios universitarios, el porcentaje de reincidencia baja, pero muchísimo. Y después también hay que tener en cuenta el tema de los delitos. El tema de los delitos sexuales, por ejemplo, tienen un altísimo nivel de reincidencia. 98%. Efectivamente. Y después hay un tema que me parece interesante, que lo trató el Congreso de la Nación, que es en determinados tipos de delitos, como por ejemplo el tema del asalto a mano armada, el tema de los delitos sexuales, la cuestión de secuestro, por más que el preso pueda portarse muy bien, la condena, una vez que ha quedado firme, no tiene el tema de las salidas con permiso, la morigeración o que se dulcifica un poco la que pueden salir, las tareas comunitarias, no nada. En determinados tipos de delitos, si son 5 años, son 5 años, si son 8, son 8, y no está la posibilidad
posibilidad que a los 2/3 del cumplimiento de la condena puedan salir antes, ¿no? Correcto. Después vamos a hablar, pues no le invitamos a hablar de esto, pero bueno, así es el programa. Me acordé de repente hablando de esto que el presidente mandó un nuevo código penal. Teóricamente ingresa hoy, ¿no? Ingresa hoy. El código ¿Ya hubo charlas al respecto? ¿Le mandaron a usted el proyecto antes para que ya lo vayan estudiando, charlando de qué se trata? No, el año pasado se iba a enviar el proyecto en diciembre del año pasado, con una travesura que se iba a hacer y después se resolvió que no. ¿Cuál era la travesura? Quitar el tema del aborto como delito. Cuando esto salió a la luz, resolvieron que no y que iban a mandar el proyecto tal cual, porque hubo una comisión redactora que trabajó a lo largo de un año de 8 juristas reconocidos en el ámbito del derecho penal, y se va a mandar, calculo yo, que esa reforma sin modificaciones. Ahora, ¿por qué se demoró de diciembre a marzo? Entra por el Senado. Va a entrar por el Senado. Lo único que tengo entendido es que se ve un poco más el tema de la reincidencia, que las penas en el caso de corrupción y demás van a ser más estrictas, se van a agravar, pero de ahí no tenemos mayores datos. Pero ingresa hoy al Senado. O sea, todavía a ustedes, a los senadores, no les llegó nada. No. Ingresa hoy, y de ahí ¿qué pasa? ¿Le dan una copia a cada senador o no? Sí, lo primero que va a ingresar, seguro ingresa una comisión que yo integro, que es la de Justicia y Derecho Penal, justamente. Sí. Entonces va a ingresar, nosotros tenemos sesión el miércoles, ahí toma lo que se llama estado parlamentario, se deriva a esta comisión y probablemente otra más, y de ahí empieza el trabajo en comisiones que vos conocés. Que seguramente se llamarán expertos y empezaremos el análisis. No es un tema menor. El Código Penal de nuestro país es del año 1921, pero a partir de allí ha tenido muchísimas modificaciones, como por ejemplo el tema del arrepentido. Todas estas cosas son cambios nuevos. Entonces la idea será seguramente incorporar todo esto en el derecho penal. Lo mismo, por ejemplo, el tema de extinción de dominio, que esta es la manera, es decir, todos estamos de acuerdo en legislar con relación a la extinción de dominio, pero no tiene que ser por decreto de necesidad y urgencia, tiene que ser a través de una ley del Congreso. Si se va a incorporar al Código Penal, me parece muy buena la idea. Vamos a ver cuál es el texto, que todavía no lo conozco, pero también se avanzaría en eso. ¿Tiene usted el trascendido de que la extinción de dominio estaría dentro de este proyecto? Sí, es lo que leí en los medios. Perfecto. No he accedido. Seguramente ya en la semana sabremos más. Bueno. Vamos con lo que pasó. Esto fue el sábado, si no me equivoco, hubo una marcha en Salta. Marcha importante la convocatoria que tuvo, porque fue mucha gente. A partir de las 5 de la tarde se juntaron frente a la Plaza de la Legislatura y ahí se dio esta gran marcha, marcha Provida en Salta. Ahí está José Luis Vale, lo vemos ahí justo en imágenes, también ahí estuvo. Importante la convocatoria, ¿no? ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo lo sintió? En todos lados. Sí, la verdad que fue una convocatoria muy importante, no solamente en nuestra provincia. Vi fotos y me mandaron videos también, por ejemplo, de La Rioja, de Catamarca, de Formosa. La de Buenos Aires fue impresionante, fue muy, muy linda marcha. A mí me parece importante porque, en definitiva, el año pasado, cuando se logró frenar el proyecto de ley del aborto, me parece que no solamente fue por el voto de 38 senadores, sino que la gente tuvo muchísimo que ver, porque en definitiva las manifestaciones, la participación a través de las redes sociales, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron que las autoridades que tengan que definir también vean estas manifestaciones y, en definitiva, cuando emiten su voto, también obviamente que se las tiene en cuenta. Entonces, ¿por qué esta manifestación es importante? Porque en el Congreso de la Nación se incorporó los primeros días de marzo un proyecto de ley que vuelve sobre el tema del aborto. Entonces, que la gente se manifieste y dé a conocer masivamente su opinión, me parece que es algo de lo que van a tomar nota las autoridades públicas al momento de tomar decisiones. ¿Cree usted que va a ser un tema de campaña Creo que va a ser un tema. ¿Uno de los temas que se va a debatir en campaña? Sí, creo que se va a debatir en campaña. No creo que se debata nuevamente en el Congreso, al menos no en este año. No creo, porque nosotros el otro día leíamos un titular de Clarín, si no me equivoco,
que se La asamblea, presentarían un nuevo proyecto. Se presentó incluso en el Senado, hay uno, lo presentó el senador Loenz, un senador de la provincia de Chubut. Sí. Tengo entendido que en diputados iba a ser exactamente lo mismo. No creo que se pueda debatir en el Congreso por dos razones. La primera es porque la composición del Congreso no ha cambiado. Es la misma. Con lo cual el resultado sería el mismo. No había en el medio, porque yo lo que estudié, o lo que leí sobre todo, es que el proyecto como se presentó representaba un sector quizás muy extremo. Más extremo. Que había senadores y diputados también que, cambiando algunos artículos, modificarían su posición. Usted que está ahí, ¿esto es posible o no? Primero, el proyecto sí era muy extremo, cuando se hablaba no solamente del aborto, sino objeción de conciencia, las conserjerías y demás, era realmente muy extremo. De todos modos, cualquier cambio, cuando uno piensa que la vida comienza a partir de la concepción, el que se permite el aborto a las 14 semanas, a las 12, a las 10, a las 8 es lo mismo, porque si pensamos que la vida comienza a partir de la concepción, o sea que usted no cree que haya legisladores, sea diputados o senadores, que vayan a cambiar su posición. Si se plantea el aborto porque sí, es decir, por pedido de la mujer sin ningún otro motivo que porque sí, no creo que ¿La exista gente votará por posible esto? modificación. ¿La gente elegirá candidatos a legislador por esto o no? Yo creo que sí, porque existen posturas por ahí extremas, tanto de un lado como del otro, y me parece que lo van a tener en cuenta. Sí, estoy segura de eso. Y además otra cosa, el gobierno nacional, que se caracteriza por sus especulaciones políticas, de hecho me parece que la profundización de la grieta que hoy vivimos los argentinos, y que en lo personal veo con mucho dolor y con mucha preocupación, ha sido consecuencia que el gobierno nacional, si bien en el primer mensaje el presidente prometió pobreza cero, pero más allá de eso, habló también de que él quería trabajar en la unidad de los argentinos. Me parece que desde el 2017 lo que se hizo fundamentalmente fue profundizar más la grieta en función de un interés electoral, demostrar que kirchnerismo y el anti-kirchnerismo, y me parece que lo hicieron a propósito porque electoralmente les convenía, y en ese ámbito de conveniencias me parece que volver a dividir a la sociedad entre celestes y verdes no Hace unos no va a días el ser gobernador bueno. Juan Urtubey habló acerca de la despenalización y la legalización del aborto. Dijo que quizás sería conveniente, que su postura quizás sería llamar a una consulta popular. Que esto no se defina en el Congreso, sino que sea la gente la que lo defina. ¿Cómo lo ve usted eso? Yo en eso no tengo inconveniente. Yo estoy firmemente en contra del aborto. Yo eso lo he definido y lo he defendido en el Congreso. Ahora, si se resuelve el tema de una consulta popular, militaremos fuertemente para que en esa consulta popular el resultado sea el sí a las dos vidas, ¿no? O sea, pero no se opone al mecanismo de la consulta popular. No me opongo al mecanismo de la consulta popular, y sí militaremos para que... Lo criticaron mucho al gobernador Urtubey. No sé en la marcha acá, pero yo veía en redes sociales y criticaron mucho a la oposición, sobre todo gente que está en la misma posición que usted con respecto al aborto. Con aborto no te voto, era una de las consignas, sí, las pancartas que habían dentro. Lo que ocurre es que para muchas personas, para mí este es un tema sumamente importante, porque tiene que ver nada más y nada menos que con la vida. Para algunos es el tema. Y bueno, obviamente entiendo esas posturas. En el caso del gobernador Urtubey, nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo con él desde mi partido, y lamentablemente en este caso no opinamos lo mismo. Tenemos muchas otras coincidencias, este no es el caso, por lo cual nos queda tanto a él como a mí el respeto, ¿no? Por quien opina diferente. Esto, bueno, usted dice que evalúa y tiene experiencia, así que debe ir por ahí, que este año no se va a debatir de nuevo en el Congreso. Están los proyectos presentados, ya ingresaron, pero difícilmente tengan estado parlamentario. Sí. Sin duda, me parece que este año no, pero el año que viene eventualmente sí, porque cambiaría la composición. Sí, seguramente y se va a avanzar. Y es un tema que va a seguir, ¿me parece o no? Sí, yo creo que sí, que es un tema que va a seguir y que además nos interpela, ¿no? Porque de verdad yo lo que creo, a mí siempre me gusta buscar los puntos de unión más que las diferencias. Y yo creo que quienes militan por el pañuelo verde y quienes militamos por el pañuelo celeste, nos duelen por allí las mismas cosas. Es decir,
el embarazo de una niña, el embarazo adolescente, yo creo que son cosas a las que uno no puede mirar para otro lado, y lo que debiéramos trabajar muy fuertemente es en las causas de esos embarazos y de esos abortos. De allí que en lo personal, por ejemplo, estoy a favor del tema de la educación sexual. Le voy a dar números que incluso duelen muchísimo. Cuando uno analiza la línea 144, que es a la que se llama por violencia, sí, que se ve violencia de género, incluso sexual, también la violencia sexual, que es un tipo de violencia, la franja más afectada por violencia sexual son los niños y las niñas entre 10 y 12 años. Y en el 30, que bueno, ahora no me acuerdo exactamente, sí, pero 32, 34%, el agresor es el propio padre. Y en el 10% es la pareja de la madre. Está dentro del núcleo familiar. Con lo cual está dentro del núcleo familiar. De allí que a mí me parece que es clave el tema de la educación sexual y de darle a los chiquitos los instrumentos para no confundir las expresiones de amor o de afecto y poder dar las señales de alarma que permiten que se los rescate. De ahí a mí la educación sexual me parece clave, y creo que hay que trabajar mucho también en la contención de la madre embarazada, de que vea las distintas alternativas, los diferentes caminos que hay, en el tema de los hospitales, la situación de los hospitales. Bueno, hoy recibimos el materno infantil larga espera. Exactamente, así que son las cosas en las que me parece que sería un punto común para trabajar en conjunto, ¿no? Acá dicen, estoy harta de que dividan a la sociedad para conseguir rédito político. Ahora son verde o celeste, estoy a favor del aborto, pero solo en determinados casos. Soy bióloga. La vida empieza con la conciencia. En contra de la fertilización in vitro hay superpoblación. Bueno, como una opinión de una señora que... No, pero yo coincido con el dolor de las constantes diferencias, ¿no? De verdad, Milano, yo lo veo con mucha preocupación. Desde el inicio de nuestra historia, unitarios, federales, como que siempre el gobierno que venía a unirnos, extremos, ¿no? El gobierno del presidente Macri que venía a unirnos está haciendo todo lo contrario. Exactamente. Y labura y navega sobre eso para tratar de ganar la elección. Y es muy riesgoso, ¿no? Es muy riesgoso. Demasiado. Ya lo vivimos en nuestra historia y parece que no aprendimos, ¿no? No se soluciona fácilmente. No aprendimos nada. Termino con eso y vamos a lo político. Hubo una desafortunada para mí, pero quiero ver su opinión, declaración de uno de los organizadores de la marcha por las 2 vidas en Buenos Aires, que señaló que una nena de 10 años que había quedado embarazada podría haber consentido la relación sexual. No sé si usted vio la entrevista. La repitió TN, se cansó de repetirla, yo la vi en TN. Sí, fue muy duro el relato. ¿Crees que estaba? Un disparate, una nena de 10 años para mí nunca consiente una relación sexual. No importa si aún consintió, ni siquiera sabe lo que es una relación sexual. No coincido. Además, cuando uno estudia y ve la legislación, en nuestra legislación positiva está el tema del delito de estupro, que es hasta los 15 años. Es decir, por más que una jovencita de 14 años tiene relaciones con un hombre de 30, por ejemplo, es estupro. Por más que él diga, no, consintió, si quiso y demás, pues tiene que ver incluso además también con el desarrollo psicológico, con una madurez y demás, con lo cual no estoy de acuerdo con esa expresión. ¿Cómo ve las elecciones para 2019, yo decía el año que viene? Ya estamos acá. Ahí está. Bueno, ahí me pusieron, el coordinador de la marcha pro vida de Clarín sugirió que una nena de 10 años puede tener sexo consentido y ser madre. Esto sí me parece un disparate. Una nena de 10 años nunca tiene sexo consentido. Siempre que se trate de menor edad es violación. Para mí ahí no hay grises, es una cosa tajante. Sí. Vamos a las elecciones, de 2019. Vamos así... Ya algunas respuestas ya las conozco, pero vamos a preguntar porque capaz que el público se renueva, hay gente nueva del otro lado. A presidente, ¿para quién va a laburar? Para Juan Manuel Urtubey. Está claro. ¿A gobernador? Estamos trabajando mucho. A mí me gusta mucho. ¿Estamos trabajando con quién? Bueno, a mí me gusta mucho la figura de Fernando Yarade. Ajá. Pero él no anunció que va a ser candidato a gobernador. No. Por eso es lo que yo le dije, estamos trabajando mucho. Ajá. ¿Por qué estamos trabajando mucho? Hoy veo
gente que, ojo, ¿no? Con toda legitimidad y con toda razón dice, yo quiero ser gobernador, yo quiero ser esto, yo quiero ser aquello. Y en los momentos tan complicados lo que estamos viviendo, yo me pongo del otro lado del televisor y digo, ¿y a mí qué me importa qué quiere ser? Yo lo que quiero como ciudadano que me digan es dónde estamos y hacia dónde vamos. Perfecto. Y en eso es en lo que estamos trabajando, y estamos trabajando con Fernando Villarade, pero es en lo que estamos trabajando, en ver si podemos. Él entiende mucho el tema de economía, tiene un equipo bastante interesante, y me parece que en tiempos tan complejos donde la situación económica es algo que nos angustia a todos, el poder trabajar en un proyecto que lo que le lleve a la sociedad sea un poco más de tranquilidad, un poco más de certidumbre respecto de qué es lo que se viene, sería algo muy positivo. Vamos a ver si llegamos, vamos a ver si se puede. Me encantaría el tema de Fernando Villarade, pero bueno, es como usted dice, la decisión en definitiva estará en él. Dijo nada. Él hasta acá silencio, digamos, con respecto a candidaturas. Sí. Y por último, ¿y usted? Más o menos lo mismo que le acabo de decir. Estamos trabajando y vamos a ver en función de eso cuál es el lugar que conviene más en virtud de una estrategia en equipo. A mí me gusta mucho trabajar en equipo y bueno, vamos a ver, eso tiene sus pros. Leí que decía que le gustaba mucho la función ejecutiva a usted. Sí, por supuesto. Bueno, fuiste concejal y sabés que cuando uno es legislador siempre tiene que convencer al Ejecutivo que tiene buenas ideas. Y cuesta muchísimo. No tanto el convencer al Ejecutivo, sino que primero hay que defender el proyecto en la Cámara, después tiene que pasar a la otra Cámara, que sea ley que se cumpla, o sea, sí, me encantaría el Ejecutivo, por supuesto, pero bueno, eso ya Dios dirá, quienes creemos. Se siente preparada. Usted está preparada. Bueno, entonces ahí está, vamos viendo a ver qué pasa, vamos viendo. Muchas gracias, Cristina. No, gracias a ustedes, chicos, muy amables. Bueno, ahí está, la senadora Cristina Fiore, hablamos de todo un poco de candidatura, 2019. Ay, lo que se viene en 2019. Me dicen que hay personas manifestándose ahora en la Belgrano en 1300 frente al ministerio y como corresponde cortando la Belgrano. Bueno, ¿y cómo si no? Sí, claro. Nos dijeron acá que no hay otra forma ¿A dónde querías ir? Acá sí, es cortar, no hay otra forma de reclamo, calle de Deporte Nacional. Cortar calle de Deporte Nacional. Y siempre en un gran horario como es este. Este es un gran horario para cortar calles porque se te forma... ¿Quién va por la Belgrano? Nadie. ¿Quién usa la Belgrano? Nadie, absolutamente.